doy arranque, ¿no?, a la presentación. La presentación tiene dos bloques principalmente. Un primer bloque más introductorio y en donde analizaremos o daremos lo que es una visión global de esta situación, de la pandemia, qué canales de impacto son los que operan en el sector seguro y que mayoritariamente, lógicamente, conocéis. Y, por último, dónde y por qué está prestando atención, lógicamente de manera razonable, el supervisor. En el segundo bloque, el segundo bloque estará más orientado al análisis de los mercados y singularmente poniendo el foco en el mercado de crédito, que es con diferencia el que mayor impacto va a tener en las carteras, va a tener y está teniendo en las carteras y en los ratios básicos de las compañías. El primer bloque tendrá una duración menor, de unos 20 minutos, correrá a cargo de mí mismo y de Irache Galdeano, que me seguirá. Y el segundo bloque, el que pone el foco en los mercados y especialmente en el mercado de crédito, correrá a cargo de José Manuel Amor y Salvador Jiménez, ¿no?, ambos del área de research de AFI. Bien, y sin más, empiezo. Confío en que podáis estar viendo simultáneamente la presentación en la pantalla, aquellos que os hayáis conectado vía ordenador. Y la primera transparencia que quería, la primera slide que quería presentaros es mundial y pone en contexto la situación en la que estamos. Estamos con un cisne negro, obviamente que no habíamos anticipado. Es una pandemia, sabemos que es de duración incierta, sabemos que estamos en una situación de relevos por continentes y hemisferios y desconocemos qué cambios de comportamiento puede haber en esta situación a medio plazo. Ese es el punto de partida. Por supuesto, todos damos por hecho que va a tener un impacto económico severo. Cabe anticipar ya sin lugar a dudas que 2020, las magnitudes del año 2020, las macroeconómicas, van a ser peores a aquellas que vimos en la anterior crisis, en 2009. No sabemos todavía si la recuperación se producirá en forma de V, de U o de esa V larga que caracterizó a muchos países en la crisis anterior. Sabemos, en todo caso, que hay grandes diferencias respecto de aquella crisis, que la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales ha sido masiva y muy ágil, en muy pocos días, en muy pocas semanas, que esas condiciones financieras no van a ser tan retardadoras como en aquella ocasión de una posterior recuperación, pero que desde luego conocemos cuál va a ser el contexto de nueva normalidad en el que nos vamos a encontrar. Por supuesto, más allá del impacto económico, tenemos un impacto financiero que ya hemos visto en estas 2-3 semanas últimas, con un círculo vicioso entre volatilidad y liquidez generalizada y ventas forzadas en los mercados, que ha tenido esa respuesta que comentaba anteriormente rápida por parte de los bancos centrales, pero que en cualquier caso han llevado a una situación de dislocación de precios y de valores, ¿no?, de cada uno o de buena parte de los activos que están en carteras. Por supuesto, esto abre oportunidades de inversión como ocurre en todas las crisis. La lógica de arranque es la que tenéis en la transparencia siguiente, en la slide siguiente. La famosa curva y su aplanamiento de la izquierda la conocéis bien y huelga que haga ningún comentario.
Estamos en ese proceso y parece que razonablemente se está produciendo ese aplanamiento en aquellos países que hemos tomado la iniciativa prioritariamente. Y lo que no sabemos todavía es el grado de aplanamiento que podrá tener lugar en esa curva, ¿verdad?, de recesión que llamamos, ¿no? ¿Cuánto vamos a poder mitigar la severidad de la recesión que inevitablemente se va a producir y de forma generalizada a lo largo de este ejercicio? Nuestras estimaciones las tenéis en la transparencia, en la slide siguiente. Hemos manejado dos escenarios alternativos, un escenario en forma de V, de corrección rápida, un escenario en forma de U, de corrección más lenta, y estos constituyen nuestros escenarios base en este momento. Es obvio que vamos a asistir a una recesión global, mundial, como la sufrimos marginalmente en el año 2009. El impacto va a ser de naturaleza considerable. En el mejor de los casos, el PIB mundial va a corregir 3,5 puntos, 4. En el peor nos vamos a ir a una corrección de 6 puntos sobre el escenario previo. Y esa corrección va a ser o se va a hacer con una asimetría clara, ¿no? Va a ser mucho más pronunciada esa corrección en los países desarrollados. Nos vamos a mover entre 4 y 6 puntos de corrección sobre el escenario previo. Y la corrección va a ser algo menor, básicamente por el comportamiento de China, que es la primera que ha sufrido el impacto, en los países emergentes. En cualquier caso y globalmente, como podéis ver en el cuadro, recesión mundial sincronizada y de magnitud no conocida en la crisis del 2008. Al menos en el primer año ya veremos cuál es el proceso de recuperación posterior. Esa visión es absolutamente generalizada. En el número especial que ayer mismo publicaba The Economist, daba estos rangos de previsiones tomado de los 18 principales bancos de inversión y consultores. Estamos hablando de recesión de valores que en media se acercan más al escenario pesimista nuestro que al optimista, a los que he señalado en la transparencia anterior. Y escenario que en una visión más histórica o con más perspectiva en el tiempo, la tenéis graficada en la slide de la página 8. Veis cómo el escenario recesivo en el año 2009 quedó acotado a una caída en el ejercicio del PIB mundial del 0,1%. Este año, en el mejor de los casos, nos vamos a ir al menos 0,4 y en el peor de los casos, con nuestros escenarios bases ahora, que dependen básicamente del grado de extensión de las medidas que se han tomado de paralización económica en los distintos países, nos iremos a una caída del 2%, escenario obviamente que no hemos visto en muchas décadas, ¿no? En clave de perfil temporal tenéis esa visión para las principales áreas en la slide siguiente. Tenéis en línea azul el escenario más benévolo, en línea roja el escenario más duro de los que preveemos. La línea verde, para que tengáis un ejercicio de comparación, de contraste, tenéis el comportamiento del crecimiento en cada una de esas áreas en la crisis anterior, en el periodo segundo trimestre del 2007, cuarto trimestre del 2009. Por supuesto, en el escenario severo, en el extremo que estamos manejando, nos encontraríamos en una situación más dura en el año 2020 que aquella que sufrimos en el año 2009. Solo en el caso de Alemania manejamos
un nivel de deterioro similar al que se produjo en aquella crisis. En el caso de España, como veis en la transparencia siguiente, manejamos una caída de PIB de entre el 2,6% y el 6% en función de esos periodos alternativos que estamos manejando de paralización de la economía, con un perfil temporal trimestral que es el que tenéis en el gráfico de la derecha. De manera más visual tenéis en el gráfico siguiente, en el de la siguiente transparencia, cuál es nuestra visión sobre el comportamiento previsto hace apenas, como sabéis, unas semanas. Frente al escenario tendencial que veníamos manejando, nos encontraremos con una caída del nivel de PIB de en torno al 8,5% en poco más de unos trimestres. Solo para que tengáis como referencia, en la crisis anterior, España, sobre el PIB potencial, tuvo una caída de PIB acumulado del 10% en el periodo que va del 2008 al 2012, en esos 4 años. Es obvio que en aquel entonces la caída se produjo de manera mucho más lenta, incluso en forma de una doble V, como bien conocéis, y llevó 4 años para pérdida de ese nivel de PIB. Esa pérdida la vamos a sufrir en apenas 3-4 trimestres esta vez, ¿no? Bien, ese es el contexto macro. No voy a entrar en el contexto financiero, que será abordado con profundidad por José Manuel y Salvador en la segunda parte de la presentación, pero sí quisiera hacer una breve referencia a los canales de impacto que manejamos en el sector seguro, que son obvios por otra parte y que yo creo que conocéis bien, pero que enmarcan cuál es digamos, los ámbitos sobre los que debíamos de prestar atención. Antes de nada, probablemente convenga señalar que el sector en España se encuentra o muestra una notable capacidad de aguante, ya lo tuvo en la anterior crisis, visto obviamente de manera global, y el impacto severo es bastante probable que sea razonablemente absorbido por el sector, partiendo de esa situación sólida en términos de solvencia y en términos de rentabilidad. No hay que olvidar que el sector parte de ROEs de 2 dígitos que viene manteniendo de manera prácticamente ininterrumpida durante los últimos años, pero es obvio también que el impacto será muy asimétrico por entidades, ¿no? Por entidades, por ramos en los que operan las entidades, por posicionamiento en las carteras, ¿no? ¿Cuáles son esos canales? Obviamente, uno primero es el que tiene que ver con siniestralidad, y es obvio que está muy vinculado al tipo de ramos en los que opera cada una de las entidades. No me detendré mucho en ese impacto. Es obvio que incluso hay sectores en donde ese parón de la movilidad afectará incluso positivamente a la siniestralidad. El segundo canal tiene que ver con la previsión razonable de reducción de ingresos por primas, tanto en no vida como consecuencia de la caída de la actividad económica. Es obvio que eso se produce de manera natural y solo basta ver el gráfico de esta slide en el que está representada la evolución del PIB nominal y la evolución de las primas debidas anuales en tasas de crecimiento. Y es obvio también que se va a producir una reducción de ingresos por primas en vida como consecuencia de la prolongación del escenario de tipos de interés reales negativos, de tipos mínimos y como consecuencia también de probables situaciones de rescates que se van a producir a lo largo de este periodo.
Por supuesto, el canal de mayor impacto a corto y a medio plazo será probablemente la pérdida de valor en las carteras, la pérdida de valor que en buena medida ya se ha producido como consecuencia de la ampliación de los spreads crediticios y el desplome de las cotizaciones. A ello nos referiremos posteriormente en el segundo bloque. Es obvio también que el ámbito de mayor impacto es el que tiene que ver con el ramo de vida, ¿no? No he presentado antes esta slide, pero es bien llamativa. En esta slide estamos presentamos gráficamente cuál es el tipo implícito a 10 años para dentro de 5 años que se ha estado esperando en fechas distintas a lo largo de estos 2 últimos años. No solamente cuál es el tipo implícito que se ha estado esperando, sino cuál es la distribución de probabilidad de ese tipo implícito que se ha estado esperando. Estamos en esta fecha, en la del 6 de marzo, es la que estamos mostrando aquí. Obviamente es la curva que está más desplazada a la izquierda, y en esa curva, en la situación de mercados actuales, el tipo a 10 años, obviamente, para el activos en riesgo que se está esperando es un tipo a 10 años de prácticamente 0, y nos tendríamos que ir a un percentil 90 para ver niveles de cotización del 1,5%. Insisto que estos serían previsiones de tipos implícitos en el horizonte de 5 años para el plazo a 10 años. Lógicamente, esa distribución y esos niveles lo dice todo y dice también todo sobre el impacto que en segmentos como vida puede producirse. Dicho esto, no es menos cierto que la estructura de las carteras en el sector seguros español es menos más aceptable en términos de recogida de impactos negativos que la media de las carteras, de estructuras de cartera del resto de países, por 2 razones fundamentalmente, o por 3, ¿no? Una, porque el grueso de las carteras de las compañías está concentrada en bonos públicos, en bonos gubernamentales, prácticamente el 60%. Daros cuenta que ese 60% es prácticamente el doble de la media con la que se expresan las carteras del conjunto de los países europeos. Bien es cierto que el grueso de esa cartera está concentrada en bonos locales, en deuda pública española y en deuda italiana. Si diésemos por hecho que las acciones de los bancos centrales van a tener, y parece que van a tener éxito al menos durante bastante tiempo, ese ámbito pues no parece que sea una amenaza excesiva o tan grande como en otros sectores, en los sectores de otros países. De hecho, en otros países el peso relativo de la deuda corporativa es en media en Europa del 30%, de algo más del 30%, y tenemos países obviamente con pesos relativos bastante superiores, ¿no? En el caso del Reino Unido estamos hablando de un 36%, por ejemplo. Y es verdad, es obvio que en esos casos el posible impacto es lógicamente mayor. Y es también un elemento de defensa que en el caso español la cartera de renta variable el tamaño de la cartera es sustancialmente inferior en términos relativos que en el resto de países. Estamos con niveles medios del 5 o 6% en renta variable frente a niveles medios del 15% en el conjunto de aseguradoras europeas. Bien, esa estructura de cartera y el uso de técnicas de matching
empleadas mayoritariamente en el caso español y no en otros países, obviamente nos proporciona una situación de defensa o de bondad, ¿no? frente al escenario que tenemos por delante, mucho mejor o mucho más razonable. Insisto, en cualquier caso, que más allá de la visión global, hay que pensar en las situaciones específicas de cada una de las compañías y en esos casos conocemos bien que la asimetría es manifiesta, ¿no? Y dicho esto, doy el paso a Irache para que nos haga un pequeño comentario, ¿no? previo a la segunda parte de esta conferencia sobre ámbitos en los que se está prestando la atención supervisora y los efectos que esta situación puede tener sobre ratios de solvencia de las compañías. Sin más, Irache, te dejo. Espero que el turno se pueda hacer sin mayor problema. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir primero que salga todo esto bien técnicamente, ¿vale? Buenos días a todos. Yo voy a centrarme sobre todo en la atención supervisora y el ratio de solvencia. Quería sobre todo daros las gracias por esta asistencia a este evento que estamos realizando de forma novedosa y también espero que tanto vosotros como vuestras familias pues estéis bien en estos momentos. Si hay algún problema de que no se me escuche o que no se vea, me lo podéis decir por el chat. Con respecto a lo que a la atención supervisora, sí comentar, yo creo que todos vosotros seguramente estaréis al tanto de las medidas, bueno, los mensajes que lanzó IOPA en marzo, mediados finales de marzo, como consecuencia de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? del COVID-19. Entonces, las he puesto aquí más que nada para que no las perdamos de vista y yo creo que IOPA básicamente lo que decía era que como primer punto ponía énfasis en lo que es la continuidad de negocio, pues diciendo que es particularmente importante que los aseguradores pues que al final den el servicio que necesitan sus clientes y sobre todo en estos momentos, ¿no? tan difíciles. Por otro lado, también se instaba a los supervisores nacionales a ser flexibles con los plazos de presentación de todos los informes de supervisión, ¿no? que hay ahora, como todos tenemos en la cabeza pues las entregas de los QRTs, el informe de situación financiera y solvencia, etc. También decía que todas aquellas solicitudes de información que tenía previsto realizar, ahora pues que de momento las va a parar o desde luego las va a flexibilizar y no va a poner tanto énfasis en las compañías para que se les dé esa información, porque obviamente las compañías ya bastante estáis trabajando, ¿no? en poder llevar todo esto con la mayor normalidad posible. Después sí que comentaba que se ampliaba el plazo de la revisión de situación financiera y solvencia en 2 meses, hasta primeros de junio. Y también, bueno, es verdad que hace mucho hincapié en el hecho de que, a pesar de que la industria europea, o el sector asegurador europeo está muy bien capitalizado, según ha salido pues, en las pruebas de estrés o en todos los reportes que se hacen anualmente, es cierto que sí que insta a mantener de forma permanente pues, los suficientes fondos propios admisibles para cubrir el SCR, el capital regulatorio. También habla de que se puede utilizar cierta flexibilidad a la hora de intervenir situaciones extremas en caso de que las hubiera. Y lo que sí que dice es que es verdad que puede haber alteraciones en el ratio de solvencia, pero también solvencia pues, nos da una serie de mecanismos e instrumentos para poder mitigar esos riesgos y esos impactos en el sector e insta a utilizarlo, obviamente. Lo que también ha puesto de manifiesto, y además yo creo que lo ha recalcado otra vez esta semana pasada, es que a la hora de determinar o de fortalecer o de mantener ese ratio de solvencia o esos fondos propios admisibles, que hay que ser muy conservador en cuanto a las políticas de distribución de dividendos. De hecho, lo último que he comentado era que, de momento, hasta que se mantuviera sin repartir o en suspensión esas políticas de dividendos y de
remuneración variable hasta que este tema del COVID-19 pues, se estabilice y quede más clara la situación, ¿no? Y aún así, bueno, pues lo que comenta y lo que dice también es que va a seguir vigilando la situación, obviamente, y que propondrá a las instituciones de la Unión Europea aquellas medidas necesarias que estimen oportunas pues, para mitigar esta situación o este impacto en el sector seguros, ¿no? A consecuencia de ello, la Dirección General de Seguros, como yo creo que ya todos sabéis, pues emitió una nota informativa asumiendo un poco como suyas pues las recomendaciones que había hecho IOPA. Y en ese sentido, pues aunque los plazos de entrega de la información, de presentación de la información, obviamente se pueden realizar en plazos si una compañía lo tiene, sí que se presenta la posibilidad de que los informes anuales, los QRTs que hicimos los anuales, los del 31 de diciembre de 2019, pues que se da un aplazamiento de 2 meses, bueno, excluyendo 4 QRTs importantes que son el SCR, fondos propios, previsiones técnicas y balance, creo que son esos 4. Y luego también la moratoria de 8 meses, de 8 semanas para la presentación del informe de situación financiera de solvencia. Y sí que dice en este caso que se deberá de incluir pues un poco el análisis y lo que está haciendo la compañía para mitigar este efecto o estas medidas está tomando para estos efectos o ante esta crisis del coronavirus, ¿no? del COVID-19. Aquí, obviamente, pues nos entra un poco, hay que ver en qué profundidad, ¿no? Es cierto que también sabéis que la Dirección General de Seguros ha enviado pues una solicitud de información en la que se ha requerido pues efectivamente a las compañías, pues oye, cómo estás gestionando tus activos, cómo te está impactando los rescates, las caídas, como las aportaciones, las cuotas, pues estudios moratorias, como el tema de liquidez para los Unit Link, por ejemplo, PPAs. Entonces sí que es verdad que esto es algo nuevo y que dada la extrema importancia, la situación atípica e importante que es, pues que se tiene que incluir de alguna forma también en comentarios y ese análisis en el informe de situación financiera de solvencia. Y luego lo que sí que dice es que en cualquier caso que la información relativa a este primer trimestre de 2020, que obviamente es en el que se va a plasmar todos estos impactos, pues sí que le da importancia, ¿no? De hecho, dice que casi no, como que prefiere tener esa información antes que tener la del cierre del 2019. Y en este sentido, pues, ¿cómo están abordando las compañías pues, este escenario? Pues bueno, como ha comentado antes Daniel, vemos que está afectando de forma diferente a compañías de vida y de no vida. Fundamentalmente afecta a las compañías de vida. Es verdad que las compañías de no vida pues vemos como en el sector salud pues está aumentando la siniestralidad o también tema de cancelación de eventos o también, por ejemplo, en toda la parte de riesgo de crédito, que veíamos hace poco pues, una llamada al consorcio pues, por parte de estas aseguradoras de crédito por el tema de que pudieran haber más defaults o mayores impagos o iliquideces en las empresas, ¿no? Por esta situación económica extraordinaria, pues se hacía un llamamiento al consorcio para ver si de alguna forma se podía ayudar en ese sentido. Es cierto que las aseguradoras de vida, todo el tema, sobre todo las llegadas a largo plazo, si ya teníamos poco con la bajada de los tipos, con la mayor longevidad. Vale, pues vamos a ver, José María, venga, hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Pues ahora aparece pues, todo este tema de COVID-19, ¿no? Entonces, lo que primero están haciendo las entidades es asegurar, obviamente, los procesos clave de la entidad en tiempo y forma, pues dar si tienes que hacer el reporting, los cierres, etcétera, ¿no? Sobre todo y fundamental en la continuidad de negocio y asegurar la relación con clientes y los servicios y también con los mediadores, pues ha habido algunas iniciativas de mutualidades, de aseguradoras de aplazamiento de cuotas, adaptación de clausulados para dar cobertura en asistencia sanitaria en COVID-19, etcétera, ¿no? A pesar de ser una pandemia. Luego también garantizar la continuidad de negocio en el sentido de que, bueno, pues todos están, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo todo esto de forma, estamos teletrabajando, estamos haciendo videoconferencias, estamos trabajando de una forma todos a la vez que antes no lo conocíamos, ¿no? Entonces, aquellas entidades que antes se habían
adaptado tecnológicamente o esta transformación tecnológica obviamente les está resultando más fácil. Aquellas que no han tenido esos medios pues lo están viendo más complicado, ¿no? Yo creo que fundamental es, lo pongo aquí como estrategia ESG y comunicación. Yo creo que nosotros desde AFI veníamos ya un tiempo haciendo hincapié en todo el tema de los riesgos ESG, de la estrategia ESG de las compañías, no solo de las gestoras, no solo de los bancos, sino también de las aseguradoras como asset owner, como asset manager y también como propio asegurador. Claramente el COVID-19, esta pandemia, es un riesgo social, es un riesgo ASG. ASG, como sus propias normas, reglas o iniciales indican, de ambiental, social y gobernanza, ¿vale? Es propiamente un riesgo social con un impacto económico brutal, y aquellas entidades que ya tuvieran definido todo su plan estratégico, toda su estrategia para este tipo de problemática o este tipo de pandemias que ha ocurrido, pues obviamente tendrán un plan de acción para poder seguir ahora. Aquellas que no, yo creo que lo establecerán y se tomará buena nota, ¿no?, de lo que estamos viendo en estos momentos. Y luego, por supuesto, pues otro tema fundamental, y que es en el que nos vamos a centrar hoy, es en el que digo posteriormente, que es análisis de riesgos y los impactos de los nuevos escenarios en el ratio de solvencia, ¿no? Es decir, cómo, a pesar de ser un sector muy bien capitalizado, es verdad que hay diferencias entre unas entidades y otras, ¿no? Pero es cierto que con estos vaivenes de spread, esto que está ocurriendo, esto es renta variable, como está yendo el mercado, pues es verdad que el análisis del ratio de solvencia casi semanalmente, ¿no?, pues se hace necesario. Toda la gestión de los activos, identificar aquellos activos que tienes mayor impacto en la cartera, monitorización de todo el riesgo, que todo eso es lo que os va a hablar mis compañeros posteriormente. También las políticas de liquidez, que quizá tampoco estábamos tan acostumbrados, ¿no?, pero es verdad que hay carteras como los Unit Link o los PPAs, pues que pueden estar o ser más dependientes de eso. Pues también hay que ver qué políticas tenemos, actualizarlas, hay que hacer ese seguimiento, ¿vale?, esos riesgos. También, obviamente, lo que tiene que ver con los escenarios de ORSA. Estamos en plena evolución o en plena cumplimentación del ORSA, y es cierto que el ORSA, más de un informe, es una herramienta de gestión, siempre lo hemos dicho, y obviamente pues también sirve para ver el impacto en la compañía, en la solvencia, pero no solo en momentos bases, sino en escenarios de estrés. Y precisamente pues estos escenarios de estrés, debido al COVID-19, cómo va a afectar tanto la parte del activo, la parte del pasivo, la ratio de solvencia, en todo el balance, pues van a ser fundamentales, ¿no? Igual que, como comentaba anteriormente, también se va a tener que hablar de ello en el informe de situación financiera y de solvencia. Y, por supuesto, pues todo el seguimiento a nivel de rescates, cancelaciones, seguimientos actuariales. Habrá, por ejemplo, pues el sector sanitario, que a lo mejor tendrá más siniestralidad, o de crédito, habrá otros como el sector automóviles, que a lo mejor tendrá menos por haber disminuido la actividad empresarial, pero en definitiva se hace fundamental lo que es todo el mantenimiento de esos fondos propios, ¿no? Y, de hecho, IOPA hace mucho hincapié en todo ello. Aquí en este slide, si veis, hay he puesto como dos balances, uno suponiendo que fuera antes del primero, en la izquierda, suponiendo que fuera antes de este estrés que estamos viviendo, y el segundo una vez con este estrés, y lo que he tratado de mostrar un poco pues son los diferentes efectos en el balance que puede ocasionar esta crisis. Podemos pasar de un ratio de solvencia, si veis aquí, ¿no?, pues los activos en la parte izquierda, que están en rojo, y los pasivos en amarillo, ¿no? La diferencia entre el activo y el pasivo son los fondos propios, que me tienen que dar para cubrir el SCR, y obviamente lo que me sobra son activos libres, ¿no? En este caso, pues como veis, pues tendría un ratio de solvencia de fondos propios entre SCR, pues no lo sé, de 170, 180, lo que fuera. Pero hay que tener cuidado, y por eso yo nos insta a que revisemos este ratio de solvencia, porque obviamente está ocurriendo unos estreses en el mercado, de forma que me está afectando a varias partes del balance, ¿vale? Desde el punto de vista del activo, lo que estamos viendo es que, debido a por ejemplo, es verdad que aproximadamente el 50% tenemos soberanos, el 25-30% corporativos, y renta variable aproximadamente un 5%, aunque en general hablo del sector, aunque hay entidades que tienen obviamente más
más porcentaje, pues claro, hay que ver ahí, habrá que hacer el seguimiento de cómo han incrementado los spreads, la disminución del valor de la renta variable, porque obviamente todo eso lo que ha trascendido, el impacto que ha tenido ha sido disminuir esa valoración de los activos, ¿no? Frente a eso vemos toda la parte de la BEL, de la parte del pasivo, de las provisiones matemáticas. Es cierto que ha habido, nosotros hemos hecho estimación de lo que puede ser la curva de IOPA, aunque ya la han sacado, pero una ligera baja de la curva de IOPA en marzo, con lo cual pues aquellos pasivos que estén actualizados a la risk-free, a la curva de IOPA, pues se verán ligeramente, habrán subido ligeramente. Y luego, obviamente, también hay que tener en cuenta pues qué ocurre con el SCR, ¿no? Porque el SCR tiene varios factores, entonces sí que vemos que por un lado el SCR de mercado, si ha habido una disminución de valor de mercado de la renta variable, pues probablemente pues, bajará la renta variable, ¿vale? El SCR por renta variable. En el tema de los spreads, del riesgo de spread, por ejemplo, si ha bajado el valor de los bonos al haber ampliándose los spreads, es verdad que eso indicaría que podría bajar el SCR de spread, pero no tenemos que perder de vista que ha habido también downgrades, ¿vale? Ha habido también variaciones de ratings, caídas de rating, y eso también pues hace que pueda aumentar el SCR, con lo cual cada compañía tendrá que monitorizar su cartera para ver cómo le está afectando esta situación en este sentido. Por el lado del SCR, en el lado podríamos decir, del pasivo, pues aquellas compañías pues que sean de no vida, pues que tengan, pues lo que comentábamos, a lo mejor autos, pues sí que pueden verse en un momento dado que tengan que reflejarlo, pues que va a disminuir la siniestralidad, pero por ejemplo, si vamos a vida, habrá que monitorizar y sobre todo en estos momentos en los que los rescates, el riesgo de caída era de los más importantes en las compañías, pues ver cómo está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo, si realmente estamos teniendo. Parece ser que en principio no está, por lo último que hemos visto, no se estaría teniendo una disminución, o sea, un incremento, perdón, de las caídas, pero bueno, es un periodo más largo y en un periodo más largo lo veremos. Es cierto que también se ha dado liquidez a lo que son planes de pensiones o PPAs y entonces pues ahí, bueno, el tema de PPA pues podríamos verlo. Y el tema de mortalidad, que bueno, pues por desgracia esta pandemia está trayendo más fallecimientos de los que vemos, es cierto que, bueno, normalmente suelen ser seguros que los asociados a riesgo que no suelen dar tanta, suelen ser más beneficiosos en las entidades, pero creemos que, no sé muy bien cómo estará ahora, pero que podría asociarse en el momento que estamos viviendo ahora con un poco el riesgo de catastrófico en mortalidad de la fórmula estándar que está basada, como sabéis, en la gripe española que se llamaba en su día, ¿no? Habrá que ver cómo acaba todo esto y ver qué ocurre, ¿no?, con ello. Y bueno, también yo creo que hay un tema importante en el SCR que hay que revisar, que es el tema del ajuste por impuestos diferidos, porque sabéis que es un colchón que tenemos ahí que disminuye el SCR, pero que, claro, al haber disminuido los DTAs, los activos por impuestos diferidos, por esas minusvalías de los activos, pues es verdad que de alguna forma a lo mejor ese ajuste por impuestos diferidos que teníamos antes pues no va a ser el mismo, sino que va a disminuir de cuantía, hay que tener en cuenta también la recuperabilidad y por tanto a lo mejor lo que nos indica es que tenemos que realizar acciones sobre los DTLs, ¿vale? Sobre los pasivos por impuestos diferidos, pues jugando con comisionamientos, etcétera, ¿no? Con lo que cada compañía tendrá que ver cómo actúa ahí, ¿vale? Y en ese sentido, pues como veis, en vista de que todo ello puede afectar, como veíamos, pasar de un balance de la izquierda a un balance de la derecha, en que los fondos propios pues, se ven muy reducidos o incluso podría ser que incluso fueran deficitarios, pues es verdad que yo para lo que dices, oye, cuidado, si os encontráis en esta primera parte en la que creéis que tenéis un SCR, o sea, perdón, un ratio de solvencia a lo mejor de 200, sin distribuir dividendos, no os pongáis a distribuir dividendos y dejéis a vuestras matrices y dejéis vuestro ratio de solvencia en un 150 con un colchón, sino que todavía no distribuyáis porque no sabemos si podemos llegar a esta situación. Vamos a ser prudentes
y no distribuyáis todavía dividendos, también lo mismo para la remuneración variable, para que en caso de que necesitemos ese capital, esos fondos propios los tengamos, ¿no? En esta situación, que es una situación desconcertante y que todavía no sabemos cómo va a terminar. Yo creo ya que, sin más, lo que quiero comentar es que sí que, y como ha dicho adelantado antes Daniel, sí que tenemos por parte de seguros, y yo creo que disponemos para aquellas carteras que obviamente cumplan con los requisitos que establece la normativa para activo y para pasivo, aquellas carteras macheadas, ¿vale? Tenemos la herramienta o la técnica de la matching adjustment, que, bueno, pues que sabéis que lo utilizamos fundamentalmente en España y en UK, y que lo que hace es que al tener el activo y el pasivo perfectamente macheado, sobre todo se hace con bonos o con swaps, etcétera, pues lo que me está indicando es que si son pasivos, como pueden ser rentas o etcétera, ¿no? Que las que no estén sujetos a ventas forzadas, es decir, que no tengo que deshacerlos porque cuando se rescate o no tiene rescate, o si no está en función no puedes superar el valor de mercado de los activos, entonces estas volatilidades que veis aquí en el gráfico que podría haber, ¿no? de un valor de mercado inicial de 1000 a estas volatilidades que podría haber durante todo el tiempo en el que, bueno, imaginemos, por ejemplo, 10 años, yo tengo asignado ese activo, ese pasivo, que obviamente no lo puedo quitar, ¿vale? Y tiene que cumplir las restricciones de la norma, pues estos vaivenes de activo y pasivo no se me mostrarían estarían, como si dijéramos, ¿no? Estabilizados, no, estaría evitándolos en ese sentido. Es verdad que sigo estando sujeto a riesgos de downgrade o de default, pero no a estos vaivenes de spread que veíamos que podían causar estas minusvaloraciones en los pasivos, en los activos, perdón. En este sentido, aquellas carteras que no cumplan con estos requerimientos, pues obviamente lo que les queda es hacer bueno, pues un seguimiento muy estricto de los activos, de la gestión de crédito, ¿vale? Y de entendida gestión de crédito en general, ¿vale? De spread, downgrades, defaults, etcétera. He puesto aquí para aquellos que, en la siguiente slide, para aquellos que tengáis la transparencia, aquellos que no la tengáis porque estáis por teléfono quizás va a resultar un poco más complicado, era sin más para explicar la matching adjustment. Me ha gustado centrarme en la matching porque creo que es una herramienta que se luchó mucho por ella y que creo que en estos momentos pues está viendo mucho la utilidad. Y si veis aquí en la parte de arriba, sin más para comentaros, en la matching, vemos una cartera sin matching, vemos que en la situación inicial un activo de 1000 y un pasivo de 990 de BEL más 25 de margen de riesgo, pues tendríamos, si veis, ¿no? Pues el pasivo es mayor que el activo, pues tendríamos una minusvalía, ¿vale? Un fondo propio negativo de menos 15. En esta situación, ¿qué está ocurriendo? Imaginaos que bajan los diferenciales 70 puntos básicos, es decir, los spreads bajan 70 puntos básicos, es decir, me sube la valoración de los activos en 70. Si el pasivo se me queda igual porque no he hecho nada, pues al final tengo un incremento de fondos propios de 55, ¿vale? De 1070 menos 1015, que va el pasivo, pues 55. ¿Qué ocurre si pasase lo contrario? Que aumentan los diferenciales en 50 puntos básicos, obviamente se me baja el valor de los activos, imaginemos que en 47, y por lo tanto la diferencia entre valor de activo y pasivo me generaría un decremento artificial de los fondos propios de menos 62, ¿vale? Que es lo que puede estar ocurriendo en aquellas entidades o en aquellas carteras que no podamos acceder a la matching. ¿Qué ocurriría si utilizáramos la matching? Esto es un ejemplo muy sencillito y para mostrar el concepto, ¿eh? Pues desde el momento inicial tendríamos nuestros activos de 1000, nuestros pasivos, nuestro base estimate de 990 y 25, pero como podemos utilizar la matching y que se calcula en función de, tenemos que quitarle ese riesgo de crédito y en función de la cartera que yo tengo, imaginaros que me da que yo, claro, esta base estimate, estos pasivos, los estoy actualizando a la risk, en este momento sin la matching estoy actualizando a la risk free, ¿vale? Sin embargo, aquí lo actualizo a la risk free más un plus, más esa matching adjustment, ¿vale? Más, imagina la risk free es un 0,2, pues la matching adjustment un 0,3, pues a un 0,5, mientras que antes arriba lo actualizaba a un 0,2. Entonces, ¿qué me ocurre? Pues que me va a disminuir, obviamente, si los flujos del pasivo los actualizo a una curva más baja, una curva más alta, por la matching adjustment, pues me va a disminuir esa valoración de los pasivos, de tal forma que ya de momento tendría 16 en positivo, ¿vale? De diferencia de activo y pasivo. ¿Qué ocurre si me bajan los diferenciales en 70, el spread? Pues aquí, en el mismo momento que antes, los activos me vuelven a subir 70,
pero gracias a esa compensación de la matching, al haber bajado los diferenciales, me baja también esa matching. Si antes esa matching me daba un 0,3 extra sobre la curva de riesgo, ahora a lo mejor me da un 0,1, y entonces de tal forma que se me incrementan los pasivos en 70, ¿no? Esto obviamente es conceptual, ¿vale? De tal forma que el incremento del activo se me compensa con el incremento del pasivo y sigo teniendo los mismos fondos propios, ¿vale? El mismo positivo. ¿Y qué ocurre si es el lado contrario? Si me suben los diferenciales en 50 puntos básicos, pues que obviamente me baja, suponemos aquí en 47, como en el escenario anterior, el activo, pero en el pasivo, como me han incrementado los diferenciales, me incrementa esa matching adjustment. Si antes era un 0,3, en el escenario de Osmar a lo mejor es un 0,5 sobre la curva risk-free, y entonces al actualizarlo los pasivos a una curva más alta, pues me baja esos pasivos, de tal forma que se me compensa el movimiento del activo con el pasivo, ¿vale? Quedándome en 16. Es decir, que la matching adjustment es una herramienta que yo creo que ahora lo que te permite es neutralizar de alguna forma, en mayor o menor medida, los movimientos de spread en el balance, que es verdad que seguimos sujetos a default y transición, pero es una herramienta que yo creo que se está viendo mucho su utilidad en estos momentos. Para el resto de carteras que no podamos utilizar porque no cumplen estas normativas, no cumplen estos requerimientos, pues habrá que hacer un seguimiento muy estricto del riesgo de crédito, y para eso, pues bueno, os dejo con mis compañeros para que ellos, con José Manuel Amor, para que ellos en definitiva pues os presenten pues cómo hacer esa gestión del crédito. Muchas gracias por todo. Muy bien, Irache, muchas gracias. Pues nada, vamos a entrar en la parte, creo que se ve en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, yo creo que estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Muy bien, pues nada, Salvador y yo lo que os vamos a comentar es cómo estamos viendo un poco los mercados y sobre todo centrados en el riesgo de crédito, ¿no? Dado que no queremos extendernos demasiado, ya llevamos casi una hora, vamos a ir con relativa celeridad. Bien, yo creo que lo primero es ver qué 4 o 5 cosas estamos vigilando en los mercados y luego meternos en la parte de crédito, ¿no? Digo porque todavía, aunque hemos pasado ya lo peor, por lo menos parece, en la parte de mercados monetarios, en la parte de iliquidez, en la parte de movimientos fuertes en los mercados, bueno, creemos que hay todavía diversas áreas donde puede haber sorpresas y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que después de lo que ha comentado Daniel de tipos de interés, es abundar en que los tipos van a estar bajos durante un tiempo importante, creo que no deberíamos hacerlo. Creo que el mensaje está claro, es decir, alargamiento de tipos de interés en mínimos de forma inevitable en deuda pública. Otra cosa es que hemos tenido una subida muy importante de primas en investment grade y en high yield. Con lo cual, bueno, pues las oportunidades que no estamos teniendo en deuda pública, donde, bueno, pues ha habido 2 días donde Italia nos dio una cierta oportunidad y España mediodía, de cogerlo a tipos por encima del 1% en 10 años, bueno, pues posiblemente más allá de los tipos, os decía, creo que es importante que tengamos claro qué 4 o 5 variables tenemos que vigilar. La primera de ellas es que se rompa o que se siga rompiendo ese círculo vicioso entre la volatilidad en los mercados financieros, la iliquidez que provoca esa volatilidad, porque lógicamente ante movimientos muy fuertes de precio yo tiendo a no operar y cuando quiero operar los precios están muy abiertos y eso me lleva a que haya ventas forzadas en el caso de que yo tenga que acometer, ¿no? Pues una venta para dar cabida a un reembolso, ¿no? Con lo cual, esto es muy importante que se frene, porque si no, habrá una dislocación de precios o seguirá habiendo una dislocación de precios. Dislocación de precios que a veces es buena. Para los inversores nos viene bien, porque lógicamente vamos a poder acceder a un valor que creemos que es bueno a un precio más barato. Pero, como les decía, eso tiene que seguir mejorando. Y lo que se ve en este gráfico es que tanto la volatilidad de la bolsa, línea roja, como la volatilidad de los tipos de interés ya están saliendo, ¿no?, de esos niveles tan agresivos de marzo, de la segunda quincena, tercera quincena de marzo de este año, ¿no? Bien, el segundo punto importante a vigilar para ver que el mercado recobra salud, más allá de esa liquidez y volatilidad, es, bueno, pues que el dólar no se aprecie mucho, porque si se aprecia, eso es el reflejo de que la gente necesita dólares
de cualquier forma y, por lo tanto, vende activos que son joyas de la corona. Ha pasado con los bonos del Tesoro en Estados Unidos y, bueno, lógicamente, otro reflejo es la fuerte salida de flujos desde los mercados emergentes por parte de inversores no residentes. La mayor de los últimos 12, 13 años, ¿no? Es decir, brutal. Lo tenéis ahí en esa página. Con lo cual, muy importante que el dólar frene esa fortaleza. Será un reflejo de que hay menos tensión por conseguir esos dólares, un reflejo de que hay menos gente vendiendo forzadamente para conseguir liquidez y menor daño para los mercados emergentes. Tercero, que los mercados de financiación funcionen a corto plazo. Vemos que se están emitiendo bonos. Hoy, por ejemplo, Repsol está sacando una nueva referencia, ¿no? A 5 o 10 años, bueno, pagando unos spreads muy importantes, 245, 295. Bueno, esas cosas hay que verlas y el mercado está abierto. Pero queremos ver que siguen cayendo, ¿no? Esas tensiones en el mercado de financiación a corto plazo, donde las empresas van a refinanciar papel comercial, gráfico de la derecha, ¿no? Y ahí, fijaos que la línea roja es la diferencia entre lo que paga un papel comercial, ¿no? Un pagaré con rating A2, P2, que es un rating bajo dentro de papel comercial, y un rating A1, P1 o AA, por entendernos, ¿no? Bueno, tiene que haber facilidad para entrar en ese mercado. Ahí la Fed lo que ha hecho ha sido instaurar una facilidad para que los mercados funcionen y el BCE también. Parte del programa de compras de empresas se va a destinar al mercado de papel comercial, ¿no? Pues ahí tenemos que ver algo más de mejora. Si no, es que las empresas no se están financiando bien. Y si las empresas no se financian bien, los inversores tendemos a pensar que los bancos van a tener un problema, porque van a tener un montón de préstamos allí, ¿no? Haciendo evergreening, que es lo que se llama, ¿no? De refinanciar y quedarnos con mora, y eso, pues, lógicamente, tensiona el coste de conseguir financiación a nivel bancario. Y esto lo seguimos con lo que estamos viendo en el gráfico de la izquierda, con la diferencia entre los tipos LIBOR o los tipos FRAS, que como sabéis hay depósitos, y los tipos OIS, que es un tipo sintético donde no hay intercambio principal. Bueno, pues ese riesgo de crédito todavía está alto y debería de caer para que estemos más tranquilos desde el punto de vista de mercado. Y bueno, lo que os decía de financiación a corto plazo en Europa lo veis en esta página 29 y es que, si os fijáis, desde que hemos empezado con el tema del COVID, desde el 20 de febrero, cuando empieza fuerte, pues los flujos de fondos de inversión han mostrado una salida importante en high yield corporativo, una salida importante en investment grade, una salida también en soberanos, aunque más pequeña, y lo que es muy relevante, una salida en fondos del mercado monetario europeos. Esto quiere decir que se han visto forzados a vender y que, lógicamente, dado que ellos son los principales compradores de papel comercial a corto plazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es algo a vigilar de forma importante. Con el inicio del PEPP, que es el programa de 750.000 millones de euros que ha lanzado el Banco Central, bueno, pues estamos viendo que los fondos del mercado monetario vuelve a entrar dinero, ¿no? Y eso está bien porque más allá de que hay un trasvase de opciones más arriesgadas de inversión, estamos viendo que están haciendo su papel de financiar, ¿no? Esas refinanciaciones en deuda a corto plazo de las empresas. Por último, dos temas más en la transparencia 30 y 31, los spreads de crédito periféricos. Nosotros creemos que aunque va a haber volatilidad hasta que, bueno, tengamos un marco de apoyo y un marco de respuesta que elimine el estigma y la asimetría, ¿no? en lo que es la respuesta de los países al impacto que tiene el COVID en sus economías, pues claro, hasta que no tengamos esa respuesta clara y mañana tenemos Eurogrupo y ya tendremos un Consejo Europeo donde se apruebe lo que el Eurogrupo proponga, bueno, pues va a haber algo de volatilidad en los diferenciales españoles e italiano, que deberíamos de aprovechar, entendemos que hay que aprovechar. Es difícil que lleguemos a los spreads de hace 2 semanas, ¿no? Del 16 y 17 de marzo, donde Italia se fue a 280 puntos, donde España estaba casi en 150. Pero, bueno, cualquier acercamiento creemos que hay que aprovecharlo para, bueno, coger tires a esos tipos largos, ¿no? Y luego, una parte muy importante del mercado y que, bueno, pues creemos que todavía tiene sus problemillas es la parte de empresas más apalancadas, ya sea en bonos o sea en préstamos, es decir, ya sea en formato CLO o sea en formato bono. Aquí tenéis en los dos gráficos el precio, tanto de préstamos como de bonos high yield en dólares y en euros, ¿no? A ver, la caída es muy relevante y no creemos que esté el mercado todavía suficientemente asentado. ¿Y esto por qué es? Pues porque nos enfrentamos, ¿no? Dentro de ese deterioro económico a un incremento de la tasa de impagos y a una migración de rating importante. Con esto empalmo la siguiente parte de la presentación. Y es que los spreads actuales que ven aquí en esta página, en el gráfico de la izquierda,
esos 1.000, 1.100 puntos en los que estamos en el high yield dólar en Estados Unidos, ya me están diciendo que la tasa de impago va a ser cercana a un 10% en high yield, no en investment grade, lógicamente, que nunca ha pasado el 2% en ninguna crisis desde el año 1920. Pero lo que me está diciendo es que ya el episodio de defaults va a ser bastante intenso. Y esa intensidad de los defaults ha generado, ¿no?, pues una subida, ¿no? O, bueno, es el reflejo de esa subida fuerte de spreads. Spreads que han subido mucho más en los bonos, en bonos de contado, que en los CDS. Y eso lo que me viene también a decir es que ha habido mucha venta forzada, algo que comentará luego Salvador y que nos viene a decir que hay oportunidades de expresar esas compras de determinados riesgos de crédito, ¿de acuerdo? Porque el bono físico, el bono que se negocia, se ha movido mucho más, ha ampliado mucho más su spread que el CDS subyacente, que sabéis que es el seguro de riesgo de impago, ¿no? Bueno, son activos con muy distinta liquidez y variable liquidez, pero nos viene a decir algo. El mercado ya está descontando una recesión profunda. Bien, cuando ocurre ese tipo de recesiones, cuando tenemos esas subidas de tasa de default por encima del 6, 7, 8%, bueno, pues lógicamente lo que ocurre es que hay migraciones de rating, ¿no? Y coincide, ¿no?, que en el año 2000, 2001, donde vimos una subida fuerte de defaults y donde los spreads ya nos lo adelantaron unos meses antes, o en el año 2008-2009, donde, bueno, pues una buena parte del universo de BBB migró hacia high yield, ¿no? Es lo que llamamos los fallen angels o los ángeles caídos, ¿no? De esto va a haber bastante. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en un nivel muy bajo. Estamos en niveles del 1,4%. Es decir, solo un 1,4% de los inversores que están en investment grade en euros están viendo migrar su rating a la baja. Pero esto, por lo que vemos históricamente, en 2008, 2009 y en 2001, pues va a ir más arriba. Va a ir a niveles del 2 y pico, 3, incluso 4 o 5%, ¿no? Y esto ya ha empezado. Ha empezado en el primer trimestre de 2020. Aquí está para emisiones en dólares, pero ahora mismo lo vais a ver en euros. Estamos hablando de que 150.000 millones de deuda high yield, de investment grade ha migrado a deuda high yield, la mayor en un trimestre de los últimos 15-20 años, más incluso que en el año 2008-2009. Y es verdad que esto tiene mucho que ver también con el sector energía, donde, bueno, pues ha habido una migración de rating muy importante porque ha habido compañías que están cayendo a high yield debido a, bueno, la caída brutal del precio del barril. Pero, en todo caso, esto va a seguir. Yo sí que os diría que no lo miréis desde este punto de vista solo absoluto, porque no son millones de euros en absoluto. Hay que mirarlo sobre el saldo vivo. Nosotros cuando tenemos una cartera, está claro que la cartera de hoy es más grande que la de hace unos años, con lo cual tengo que ver qué porcentaje de mis referencias pueden migrar y, por lo tanto, afrontar una carga de capital mayor. Bueno, aquí os ponemos niveles. Los niveles en Europa han estado entre el 2 y el 3% en las dos crisis últimas, ¿no? La crisis soberana en el área euro, la migración de rating a la baja importante que hubo en el 2015-16 en relación a la crisis energética y 2008-2009 esos niveles. Claro, un 2,5 de migración de investment grade a la baja hacia high yield, estamos hablando de que es mucho dinero. ¿Y por qué es mucho dinero? Pues porque ahora mismo el volumen de deuda en high yield, que lo tenéis aquí, global, son 3 billones de dólares. Con lo cual, con que migre un 3-4%, un 2-3-4% de esa deuda BBB a high yield, estamos hablando de más de 100, bueno, es mucho, mucho dinero y desde luego en las carteras supone un incremento del coste de capital bastante importante, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque ahora lo que tenemos que hablar es de las oportunidades que plantea este entorno. Ya sé que voy a tener un mayor incremento de carga de capital y desde AFI estamos encantados de trasladar estos números de migraciones de rating, estas bases históricas que tenemos a ejercicios que os permitan calcularlo, pero yo creo que lo importante también es, bueno, han subido los spreads, tendré que invertir, porque lógicamente tengo muchas colas de mortalidad que cubrir, tengo muchos plazos donde tengo oportunidades. Salva, te paso la palabra. Venga. Sí, bueno, aquí en la diapositiva número 38 lo que vemos es históricamente, pues, como el pico de spread, pues, se produce mucho antes que una buena parte de los defaults, ¿no? Entonces, aquí lo que venimos a decir, oye, es importante, sabemos que se van a producir defaults. Esto no quiere decir que para entrar en aquellos segmentos de más riesgo, como puede ser el high yield, pues haya que esperar a que se produzcan esos defaults, ¿no? Lógicamente hay que entrar en un periodo anterior, si no, probablemente en algunos casos llegaremos tarde. Luego, por otro lado, en la siguiente diapositiva, otra de las
hacemos un poco un repaso histórico. Aquí os hemos puesto un ejemplo de un par de crisis, pero lo hemos hecho para más episodios. Aquí vemos, por ejemplo, en la crisis.com y la gran crisis financiera, ¿no? Y lo que vemos en anteriores crisis es que tras esas fuertes caídas, en general, la rentabilidad que se ha obtenido frente al tipo libre de riesgo en Estados Unidos, pues ha sido muy, muy significativa, ¿no? Y en general, para la mayoría de sectores, pues ha sido bastante positiva. Aquí también lo que tratamos de destacar es que en estos momentos de crisis es cierto que los defaults aumentan mucho, pero lo que sí que observamos de forma recurrente es que se han concentrado, que eso también lo tenemos recogido en la siguiente diapositiva, se han concentrado en unos sectores muy específicos, es decir, tienden a concentrarse en sectores específicos. Por ejemplo, en la crisis.com pues, se centró mucho en tecnológicas y telecomunicaciones, en 2008 mucho en el sector financiero, luego en 2015-2016 vimos un repunte significativo en los default, pero esto vino explicado fundamentalmente por empresas energéticas de oil, fundamentalmente, y pues esta vez pues parece que va a ser algo similar, ¿no? Entonces, pues es muy importante en esos sectores pues no estar, ¿no? Van a ser sectores fundamentalmente pues vinculados al ocio y al turismo, ¿no? Aerolíneas, que ya estamos viendo en algunos países cómo están tratando de rescatar aerolíneas, hoteleras. Luego gaming, con gaming referido fundamentalmente, ¿no? Mucho más a lo que es, no tanto al online, ¿no? Sino a lo que es casinos, etcétera. Y luego, pues también lo que están sufriendo mucho en este episodio, pues son las materias primas, ¿no? Por tanto, metales y minería y energía, pues también es un sector que podrá tener un punto elevado de default. Luego, el otro sector que también nos da un poco de miedo es el automóvil, ¿no? El automóvil viene ya sufriendo mucho 1 año y medio y esto es algo que hay que añadir una piedra más en el camino. No obstante, sí es cierto, esto es simplemente un apunte, veremos al final en qué se traduce, pero sí se está viendo en los países asiáticos que parece que van en una fase más avanzada en lo que es la pandemia, como la gente ahora no quiere usar tanto el transporte colectivo como antes y parece que está habiendo un fuerte repunte de lo que es el automóvil, ¿no? Pero en general, pues es una industria que esto es pues ya lo último que le faltaba, ¿no? Y pues podría continuar sufriendo. Por tanto, estos son los sectores en los que sí que no queremos estar ahora mismo en ningún caso, ¿no? En cualquier caso, como vemos en la diapositiva siguiente, la diapositiva 41, cuando planteamos distintos escenarios, o sea, las cuentas a 12 meses, tras esta fuerte caída de precios, ¿no? Repunte de diferenciales de crédito, pues ya nos saldrían las cuentas para entrar a high yield, ¿no? Si vemos la rentabilidad esperada a 12 meses, ¿no? En nuestro escenario ponderado, pues nos da una rentabilidad del 7%. Aquí lo veis desagregado, ¿no? Pues las previsiones que damos al movimiento en spread, las previsiones que damos al movimiento en la curva, la tasa de default, como veis en nuestro escenario base, esto es para el área euro, vemos una tasa de default del 6%, que es una tasa elevada, pero sin embargo ya con tiers del 7%, pues a pesar de esas tasas de default, pues nos salen unas rentabilidades en torno al 7%, ¿no? No obstante, aquí nuestro punto de vista es que preferimos esperar, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en mercados alcistas tendemos a decir la frase, ¿no? De el último duro para otro, ¿no? Pues aquí en este caso nosotros estamos en el punto de el primer duro para otro. Preferimos esperar. Pensamos que donde existe más incertidumbre es, porque ya sabemos, ¿no? Ya está más que descontado, pues que vamos a tener caídas trimestrales de 20, 10, 15, 20, 25%, y eso no va a ser lo que va a determinar, creemos, hacia dónde van a ir los mercados. Lo que va a determinar hacia dónde van a ir los mercados, pues es luego cómo será la salida y cuánto va a durar esta situación. Entonces, en la medida que eso aún no tenemos la visibilidad suficiente y además estamos, como decía José antes, la situación se ha estabilizado mucho, pero aún no está en niveles, podemos decir, aceptables. Por tanto, aún seguimos teniendo que gestionar la volatilidad, ¿no? Y las ventas forzadas, salidas, etcétera, etcétera. Por tanto, en este segmento preferimos esperar a esa incertidumbre que aún hay, tener algo más de claridad y de visibilidad. Y sobre todo,
porque, como decimos en la siguiente diapositiva, pensamos que se nos ha abierto, por decirlo de alguna manera, un mundo dentro del investment grade, ¿no? Ha aparecido valor relativo por eso que decíamos antes, ¿no? Por esas ventas forzosas que han tenido que producirse en busca desesperada por liquidez, y hay muchas empresas pues que pagan tipos muy superiores a los que hace un par de meses pagaban, y sin embargo son empresas que pensamos que en esta crisis no van a sufrir, porque aquí, sobre todo desde el punto de vista del crédito, luego renta variable también, pero ya es otra cosa, pero desde el punto de vista del crédito lo que nos interesa es estar en empresas que sepamos que van a aguantar una situación de parón, tanto si esto dura 3 meses como si dura 6 meses, ¿no? Y eso es un poco la visión que nosotros pensamos que hay que adoptar en las próximas semanas, 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, hay empresas que pensamos que no va a tener ningún problema en superar esta situación, aunque se prolongue, como puede ser salud, tecnología, utilities, telecomunicaciones, que nos pagan tipos muy atractivos, y pensamos que ahí ya surgen oportunidades muy interesantes para entrar en investment grade, ¿no? Pensamos que no es necesario irse aún a segmentos de tanto riesgo. Aquí, en la diapositiva número 43, claro, nosotros cuando hacíamos esta diapositiva hace 2 meses, es que, o sea, no veíamos en ningún escenario, nos salían rentabilidades positivas, o sea, no veíamos posibilidad de que bajasen más los tipos de riesgo, no veíamos posibilidades de que los diferenciales siguiesen estrechando mucho más. Por cierto, que esperásemos un default nulo, pues no veíamos rentabilidad en ningún sitio. Los nuevos niveles, pues ya nos dibujan un escenario, como veis, mucho más atractivo y sujeto a mucha menos volatilidad que lo que puede ser el high yield, ¿no? Seguimos avanzando. En la siguiente diapositiva, nosotros hemos visto que uno de los sectores, más allá de lo que veíamos antes, de los sectores que os comentábamos, en el crédito financiero también han surgido muchísimas oportunidades, ¿no? Aquí, y sobre todo, lo que es relevante, no hay que irse a bancos italianos que nos generan dudas, a bancos que nos generen muchas dudas, ¿no? Aquí veis, pues, referencias que os hemos puesto tanto de Senior Non-Preferred como de LT2, de bancos con fundamentales bastante sólidos, y fijad, Senior Non-Preferred, pues tienes un Société Générale que te pagaba 0,5, mes y medio, ha llegado a pagarte niveles de 3%, ¿no? Y esto es algo generalizado, pues, para todas las referencias que veis ahí. Y, bueno, LT2, pues a alguien aún le puede dar algo más de miedo, ¿no? Pueden venir semanas de volatilidad, ya aún puede dar algo más de miedo, pero es que el Senior Non-Preferred, o sea, nos parecían ya niveles, todos los que estéis con nosotros más en contacto recurrente, pues ha sido un poco lo que hemos estado hablando con vosotros estas semanas, de que era una oportunidad que había que aprovechar sí o sí, ¿no? Y pensamos, pues, que sigue habiendo mucho valor en este segmento del crédito financiero. A continuación, en la siguiente diapositiva, dentro del high yield, si hay ahora mismo algún activo que pensamos que sí, que habría que entrar ya, y también lo hemos hablado, sobre todo para aquellos clientes más arriesgados, ¿no? Y también desde hace una semana estamos también tratando de recomendar o estamos diciendo a los clientes que hay valor en este activo, porque pensamos que claramente la caída en el precio que ha habido en referencias como las que veis aquí, que son bancos con fundamentales, como digo, muy sólidos, pues obedecen a la búsqueda desesperada de liquidez y que en ningún caso se corresponden a los fundamentales, ¿no? Y por tanto pensamos que aquí hay valor. Aquí, por hacer un poco de repaso a este activo, para los que no lo conocéis tanto, en los COCOs o AT1s, ¿no? Pues hay fundamentalmente 3 riesgos, ¿no? Está el riesgo de extensión, es decir, el riesgo de que no me ejerzan la call, ¿vale? Este es un riesgo que yo creo que hasta el COCO de Santander, que muchos recordaréis el año pasado, en el que no ejercieron la call porque no estaba siendo bien valorado por los inversores. O sea, el que yo como inversor ejerza la call o no, perdón, como emisor,
pues es exactamente igual que cuando emite una empresa en bono high yield. Pues eso dependerá de que financieramente me salgan las cuentas o no. Es decir, yo ejerceré la call, si emitir un nuevo COCO me va a salir más barato, si no, pues no ejerceré la call. Lo que pasa, en el periodo 2013-2018 no estábamos acostumbrados a que eso ocurriese y ese riesgo lo enfocamos mal, pero lógicamente dependerá del momento en el que tenga que ejercer la call, ¿no? Y se vio claramente el mal comportamiento del COCO de Santander cuando se publicó esta noticia, pero vimos cómo luego se estabilizó, ¿vale? Ese es uno de los riesgos, que ahora entraré un poco más en detalle. Luego, el segundo riesgo es el no pago de cupón, es decir, el que no nos paguen el cupón, el COCO, que al final cuando alguien invierte en COCOs es por el devengo de cupón, esa es la fuente básicamente principal de rentabilidad. Y luego el 3, pues, que es el mayor riesgo, ¿no? Es el riesgo de conversión en acciones, ¿vale? Pues ahora mismo, a estos niveles de precios, pues claramente te está descontando el riesgo 1 y claramente a estos niveles de precios no, te están descontando, al menos en parte, el riesgo 2. Es decir, el que hay dudas sobre que se vayan a pagar los cupones, ¿no? Si no hubiese dudas, esas caídas no se hubiesen producido. Más allá de lo que digo, claramente la caída de Santander, pues es una dislocación de mercado clara, ¿no? O sea, no tiene sentido esa caída del 40% en este activo, al menos a nuestro parecer, ¿vale? Entonces, por ver un poco el valor, el tema de ejercicio de la call, pues claramente ahora mismo es un riesgo que solo nos puede aportar valor positivo, porque aquí claramente se está descontando que no van a ejercer la call. Entonces, eso ahora mismo es un riesgo que, si en otro momento lo considerábamos, ahora no lo tenemos ni que considerar, ¿no? Y luego, respecto al pago de cupón, bueno, aquí veis cierto rebote en las últimas sesiones. Vemos que en los días más cercanos ha habido algo de dudas en el mercado, ¿vale? ¿Por qué han venido estas dudas? Pues estas dudas han venido fundamentalmente al decir que no se van a pagar dividendos, ¿no? Pues el inversor en AT1 se puede decir, a ver si lo siguiente es el no pago de cupones en los COC. Y nuestra visión es que, al menos en este tipo de referencias como los que veis aquí, no nos parece fundado, ¿no? Y hay muchas razones que podemos dar, como puede ser que los buffers hoy de capital son elevados y el colchón que tienen las entidades con fundamentales más sólidos es muy amplio. Luego, otro que nos parece fundamental, si las entidades solventes no pagan cupones, se cargarían el mercado de AT1s. Y el mercado de AT1s en los últimos años ha sido fundamental para recapitalizar a los bancos en un momento que emitir capital puro es muy complicado, ¿no? Con los price to book que tenemos ahora y que hemos tenido en los últimos años, es muy complicado emitir capital puro, ¿no? Por este es un activo fundamental en la recapitalización y tienen que tratar de protegerlo. Otra razón más, si no se pagan estos cupones, pues va a encarecer toda la estructura de pasivo. Va a ser mucho más caro también emitir deuda subordinada, emitir deuda senior non-preferred. Entonces, pensamos que estas dislocaciones que ha habido hay que aprovecharlas y pensamos que en este activo sí que hay valor, ¿vale? Sobre todo, como decimos, en aquellos bancos más sólidos. Y por último, antes de dar paso a José otra vez, también queremos tanto presentarlo como oportunidad de inversión como para aquellos clientes que lo tengan en su cartera, que puedan estar preocupados por la caída de valor, la deuda subordinada de empresas corporativas, ¿vale? Aquí pensamos que hay mucho valor en empresas estratégicas que vemos que la volatilidad que van a tener en los próximos meses y que su riesgo de crédito es reducido, como puede ser estas que veis aquí, o EDF, o Engie, o Orange. Entonces, este es uno de los activos en los que vemos valor. Que luego, y aquí, para terminar, quiero puntualizar, y que es muy relevante, la mayoría de emisiones de deuda subordinada corporativa, los cupones son acumulativos, ¿vale? ¿Qué quiere decir que los cupones son acumulativos? Bueno, en principio, para no pagar cupón de este tipo de activo hay que suspender antes el dividendo. Pero sobre todo, y que es relevante, que si por algún casual no se paga cupón, ¿vale? No se paga cupón este año siguiente, pues en el momento en que se reactive el pago de cupón hay que pagar todos los cupones que no se han pagado anteriormente. Es decir, tú no puedes pagar dividendos hasta que no pagues todos los cupones no pagados, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, también aquí pensamos que ha surgido pues oportunidad muy, muy interesante, ¿no? Y tampoco vemos riesgo de crédito elevado en este tipo de activo.
Ahora, José, si quieres, te dejo a ti. Muy bien. Bueno, pues yo creo que la conclusión un poco de esta parte de riesgo de crédito es que, la recesión va a ser dura. No sabemos lo larga que va a ser, pero sí que va a haber, o por lo menos el mercado ya está descontando, un aumento importante en lo que es los defaults, los impagos, y también una migración de rating relevante, ¿no? Y partimos del mayor volumen de deuda triple B de la historia, ¿no? Es decir, ahora mismo si vemos la composición, el peso del triple B es el mayor, ¿no? Y es ahí donde hemos ido diversificando la mayor parte de las entidades, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues, clama para que se haga una gestión mucho más cercana, mucho más, digamos, apoyada, ¿no? en herramientas del riesgo de crédito. Nosotros estamos pensando en dos cosas y, de hecho, las hemos desarrollado, ¿no? Es un seguimiento a nivel emisor que nos permita, ¿no? hacer un rating interno, y ahora os lo voy a contar un poco más tarde, pero luego una mucho más cercana a la emisión, es decir, a los bonos que tengo en la cartera, a los ISINs, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos hecho ya está implantado en alguna entidad es generar una serie de alertas de riesgo de crédito a nivel bono que me permita anticipar síntomas de debilitamiento o de mejora. La verdad que la mejora no me preocupa, siempre me preocupa el debilitamiento, es decir, la migración a la baja en rating y, por lo tanto, la carga de consumo de capital, ¿no? O que pueda tener un episodio complicado, incluso de default, ¿no? Esto lo hemos hecho tanto para emisiones de renta fija privada hasta ahora senior, ¿vale? Y también en emisores bancarios, emisores financieros. Y lo hacemos todo con información de mercado, ¿de acuerdo? Es el cliente el que, bueno, pues abre su herramienta y coge los datos directamente. Es decir, nosotros no proveemos datos, primero porque no podemos, y segundo porque debe ser el cliente el que controle el entorno de su dato, ¿no? Y creamos 8 alertas con 3 niveles de riesgo, ¿vale? Para que me digas si, bueno, me tengo que preocupar un poco, no me tengo que preocupar nada o me tengo que preocupar mucho, ¿no? Y luego una alerta sintética que nos permita recopilar toda esa información en una única señal. Las alertas son muy visuales, vemos el ISIN o el nombre de la entidad, vemos un gráfico, en este caso es una alerta de evolución del precio de la acción versus el sector, ¿no? Para ver si la acción está siendo, el emisor está siendo penalizado o no respecto a su sector en el mercado de acciones, porque si lo hace igual que el sector, no nos importa. Es decir, si todos los autos van mal o todos los bancos van mal, bueno, pues todo el riesgo de crédito migra para todos. No tengo un problema idiosincrático en uno, ¿no? Y luego, bueno, pues tengo triggers, tengo semáforos y tengo niveles actuales. Esa es un poco la estructura básica de las alertas. ¿Qué alertas estamos metiendo? Pues en esta primera página vemos el spread del bono frente a su rating y su plazo, medido en percentiles. Cuando se sale de esos percentiles, ojo, salta una señal. También contra el sector, ¿de acuerdo? No solo contra el rating, sino contra el rating, sector y plazo. En el caso de los bancos, queremos mirar también qué ocurre con su estructura de capital en CDS, y también lo que queremos ver es si hay algún movimiento distinto en la acción o en el bono que me esté dando alguna información nueva. También queremos ver hasta qué punto hay un riesgo sistémico porque un país lo está haciendo peor y esto esté penalizando a los emisores. Queremos ver si el bono se está convirtiendo en ilíquido, es decir, si la horquilla de precios se empieza a ampliar. Y también queremos ver si el sentimiento de mercado vía noticias nos dice que esa empresa o ese emisor está teniendo, muchas noticias y además si son buenas o malas. Y esto suele adelantar bastante los movimientos en precio, ¿no? Bueno, con todo eso, ¿qué hacemos? Creamos un sistema, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues tenemos una serie de emisores, una serie de datos que son customizables por el cliente, un resultado que es una alerta entre rojo, amarillo y verde, ¿no? Que nos dice hasta qué punto tengo que mirar o puedo estar tranquilo. Cuanto más rojo, pues tengo que mirar más. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de alertas que en cada una de ellas, ¿no? Las tenéis ahí a la derecha. En cada una de ellas, cuando me pongo encima, bueno, pues me sale un pop-up con la alerta de cada uno de ellos, ¿no? Todo esto se puede exportar a CSV, todo esto queda en base de datos, es una herramienta, bueno, pues que me permite con Excel, Access y VBA, Visual Basic, pues tener un seguimiento, un cuadro de mando bastante importante para mis bonos en cartera. Repito, esto ves a nivel emisión. Y luego, pues a nivel emisor, hemos perfeccionado nuestras herramientas de rating para que de cada una de las entidades que tenga en cartera yo tenga, ¿no? una metodología que me permita, ver cuáles son los fundamentales que me llevan a darle un rating mayor o menor. Y aquí lo que hacemos es calibramos contra los ratings públicos de agencia, en este caso de Apple. Bueno, pues ahí están los valores y luego lo que tenéis es, bueno, pues la calificación que da nuestro sistema
y lo comparable o no que pueda ser contra el rating de agencia. En este caso nosotros estamos dando un rating interno algo mejor que el de las propias agencias. No es un rating de agencia. Lo que estamos haciendo es un sistema que os permita identificar cuáles son los puntos débiles de cada emisor y darle un rating comparable, pero no es un rating de agencia. Y luego también podemos hacer comparativas con los competidores, ¿no? Lo que tenéis en el gráfico en la parte de la derecha de esta transparencia es, bueno, pues un gráfico de araña donde para cada uno de esos indicadores que me miden el riesgo de crédito, bueno, pues estoy comparando a Apple con Nokia y con IBM, ¿no? Y lo mismo para los bancos. En el caso de los bancos es distinto, porque lógicamente las variables son muy distintas, pero aquí lo que nos permite es calcular, ¿de acuerdo?, en base a cosas tan sencillas como bueno, sencillas o no tanto, porque hay que conseguirlas y hay que parametrizarlas. Morosidad, cobertura, ROEs, ¿no? Margen de intereses, eficiencia, capital, peso de las emisiones mayoristas. Bueno, después de todo esto, nosotros lo que conseguimos es mapear el rating y hacemos tanto el rating, digamos, de la entidad sin tener en cuenta el apoyo que pueda tener un soberano o el rating que tiene una vez que se aplica el apoyo del soberano. Y además estamos desarrollando, bueno, pues, digamos, un componente ESG, ¿no?, de sostenibilidad en los ratings de también los emisores, ¿no? Bueno, con esto nosotros terminamos. Era la cuña publicitaria o de ayudaros a gestionar. Yo lo diría más bien la segunda. Sabéis que Nación nos tenéis para ayudaros a gestionar. Y ahí, tanto en la parte de identificar alertas de riesgo de crédito como la de medir pues cuál es el rating de mis posiciones, pues yo creo que es relevante que nos tengáis en cuenta. Yo me voy a callar, Daniel, y si quieres te dejo que cierres tú, que eres el anfitrión. Bueno, no hay mucho más. Sé que ha habido alguna cuestión que se ha planteado a través del chat que ha respondido Irache. Tiene que ver con la claridad acerca de las fechas de presentación de reportings a DGS. Realmente no ha aparecido públicamente ese retraso de fechas. Pero tenemos, en fin, constancia de que el supervisor está jugando con esos retrasos de 8 semanas en la presentación de los SFCR, no tanto, en cualquier caso, de la presentación de los QRTs correspondientes que se aplazarían en 2 semanas, ¿no?, unos 15 días. Daniel, Sí. Daniel, disculpa, es que he estado respondiendo por el chat a lo que han preguntado, pero como no sé si todo el mundo tiene acceso, sí comentar, no sé si se ha pegado en el chat un pantallazo que he pegado de la página de la DGS en el que, por ejemplo, en el tema de los QRTs dicen que la fecha de entrega es el 7 de abril, pero han incluido un párrafo en el que dice, no obstante, se tendrá en cuenta la nota informativa que hace referencia a la flexibilidad de los plazos de implementación, o sea, de reporting de IOPA. Con lo cual, de ahí se entiende que, o sea, no hay a día de hoy, por lo menos que a nosotros nos conste, no sé si va a haber o no hay una nota que diga son tales fechas, sino que se hace referencia a que se va a tener en cuenta a esa nota informativa que sacó DGS en función de los plazos de IOPA, que los plazos de IOPA, los últimos que hemos sabido son los que yo os he comentado, que aparece, eso sí que aparece publicado, que son 8 semanas para los QRTs de 2019, excepto 4, que creo que eso, hablo un poco de memoria, balance, fondos propios, SCR y otra que se me olvida. Y luego sí que hace también referencia a que el SFCR se retrasará 8 semanas. Como tal, lo único que hemos visto es en la DGS que dice eso, que la fecha sigue manteniendo, pues entiendo, pues si alguien lo quiere hacer, pero luego hace referencia a que no obstante se podrá tener en cuenta lo que dice la nota informativa. Pero no sé si habrá un pronunciamiento de DGS diciendo estas son las fechas como tal, que a lo mejor es lo que la gente espera para tener más certeza, ¿no? Es lo único que sabemos nosotros también. Bien, no sé si alguien quiere aprovechar para hacer algún comentario o plantear alguna cuestión en vivo. Si fuese así, pues puede abrir el micrófono y hacerlo.
Bien, creo que la hora y media de sesión probablemente consume buena parte de las energías, ¿no? Sí, veo que hay alguien que quiere intervenir. Bueno, no sé si es el caso, parece que se corta. Solo quería agradeceros la atención y la asistencia. Nos agradaría tener vuestra crítica, vuestra reflexión acerca del funcionamiento de la videoconferencia, en cualquier caso. Y, desde luego, vais a tener a vuestra disposición, todos aquellos que lo habéis solicitado, la documentación que hemos presentado. Quedamos, por supuesto, a vuestra disposición, como siempre, y tenéis nuestras referencias en la portada de la propia presentación. Muchas gracias a todos, a cuidarse y seguimos en contacto.